Bueno, no sé si siga la transmisión porque dieron a conocer que iba a lo mejor a el general Radilla, su secretario de Defensa, ¿no? También se fue dar algún comentario, pero no, ya termina la conferencia de prensa mañanera, una conferencia en la que se tratan muchos temas muy, muy, muy fuertes. Fíjese, creo que lo que hay que destacar de esta conferencia es cómo están manejando los medios de comunicación tradicionales. Un informe que se dio, un análisis que se dio por parte de, mire, entre comillas, expertos económicos, ¿no? En el que dicen que, bueno, México está en la calle de la amargura y tenemos, no se va a poder recuperar en mucho tiempo en cuanto a cuestiones económicas, cuando los datos allá afuera, los datos, por ejemplo, de la inflación, del precio de las gasolinas, del cambio, vamos, del cambio de moneda, el peso, eh, son claros, ¿no? Claros datos también de las ganancias que obtienen en los bancos, pues son muy claros en cuanto a la realidad económica de México. Mire, tan solo con que no han existido gasolinazos, ¿no? Si usted recuerda, en el sexenio pasado hasta disturbios muy violentos tuvieron lugar en México debido a los gasolinazos y los funcionarios de Peña Nieto insistían en decirle a la gente que no se preocupara porque pues no todo el mundo tenía coche y que el pobre no comía gasolina, decían los priistas como este cuate que le encanta usar corbatas carísimas, Guajardo, Ildefonso Guajardo, ¿no? Imagínense, le salían con ese tipo de cosas. Hoy se ha mantenido estable esa gasolina. En efecto, pues hay problemas inflacionarios, los hay en todo el mundo. Acá en Estados Unidos verdaderamente es una cosa ridícula cómo han aumentado los precios, cómo es difícil que nos alcance el, pues, la cartera para poder comprar la canasta básica acá en Estados Unidos, pero en México insisten los medios de comunicación tradicionales en sacarse de la manga o como Raimundo Rivapalacio del trasero este tipo de planteamientos. Hoy Marta Alicia Rivera de Enfoque Noticias le recriminó al presidente López Obrador que el estudio de esa iniciativa privada pues plantea que prácticamente será un sexenio perdido en materia económica y que México se recuperaría hasta 2024, recuperaría los niveles que se tenían cuando mocía muy bien en 2016 con Enrique Peña Nieto. Yo le voy a preguntar ¿a usted le iba muy bien en tiempos de Enrique Peña Nieto? ¿Usted verdaderamente sentía que le alcanzaba para comprar todo? ¿Usted verdaderamente cree que en ese sexenio de Enrique Peña Nieto la economía estaba súper bien? No había gasolinazos, ¿verdad? No había problemas inflacionarios, ¿verdad? El presidente le dice a Marta Alicia Rivera de Enfoque Noticias que hay que ver ese estudio, que esos expertos del sector privado no están tomando en cuenta el contexto internacional, los efectos devastadores de la pandemia, de la economía mundial, que seguramente no analizan otro factor externo que es la guerra de Rusia y Ucrania, que no están haciendo análisis comparados con lo que sucede en otros países y que por esto no es un análisis serio, que esto es evidentemente sesgado y además tendencioso, que lo que busca en todo caso es atacar a su gobierno. Dijo que hay que tomar en cuenta que ya no es nada más evaluar el nivel de crecimiento, sino que se tiene que añadir el bienestar y que el hecho y que el crecimiento no solo, pues vamos, no es necesariamente sinónimo de bienestar, que puede haber crecimiento como ocurrió en el periodo neoliberal, pero este se acumula solamente en unas manos. Y pues al hablar precisamente de esta estabilidad económica y de la fortaleza del peso mexicano, pone unas cuantas eh, cifras ahí, el presidente López Obrador aseguró que tiene la moral en alto y va adelante con su gobierno, pues está logrando la transformación. Eh, Le volvió a restregar en la cara a los conservadores que él sigue siendo el segundo líder a nivel mundial con mayor aprobación, según esta empresa demoscópica estadounidense de nombre Morning Consult. Lo sigue poniendo como el segundo líder a nivel mundial con mayor aprobación. Y bueno, pues para burlarse un poco al respecto, puso la portada de hoy del periódico Reforma. ¿Por qué tiene esto mucho significado? Por cómo están manejando los medios de comunicación tradicionales la realidad. Han estado atacándonos sin censura una y otra vez de que por qué exigimos entrevista con uno u otro. Mismos personajes dentro de la derecha o la izquierda o el centro, de todas las latitudes del progreso o la ultraderecha,
siguen atacando, diciendo, ustedes no son nadie, están en las redes sociales. Sigue, imagínense, ¿eh? Gente de la izquierda nos dice esto en nuestras redes sociales. Dicen, la televisión sigue siendo preponderante en el mensaje hacia la gente. Pues sí, pero es lo que estamos intentando cambiar. Lo estamos intentando cambiar porque la caja idiota nos ha dejado muchos problemas a los mexicanos. El otro día, un miembro de nuestra audiencia me decía, no, Toño, es que es la caja idiota porque se ha utilizado mal, pero si se utilizara como un medio de comunicación masivo para llevar un buen mensaje, cultura, educación, academia, otro gallo nos cantará. Tiene toda la razón esta persona que me hacía la aclaración en aquel entonces. Yo también considero que la televisión y otros medios masivos como la radio, los periódicos, pues tienen obviamente el potencial positivo de llegar a muchas mentes, de llegar a muchas personas. Desafortunadamente en México y en muchos otros países se han utilizado como medios de control para idiotizar al pueblo, para mantenernos ignorantes y con eso podernos gobernar como ellos quieren, como sus patas. Nos sorprende que en México durante décadas tuvimos la peor de las televisiones del mundo. O sea, hoy se quejan de los medios de comunicación independientes, nos llaman charlatanes e improvisados, pero no volteen a ver, vamos, a sus propias televisoras y radiodifusoras. Las cochinadas, las porquerías que hacen, ¿no? En sus telenovelas, programas absurdos de comedia, según ellos, reality shows, narcoseries. Y esto le digo, ya lleva décadas así. Décadas que nos han dado mierda en la televisión, mierda en la radio. La radio hoy en día, desafortunadamente en México, es pues un micrófono absoluto de la derecha. Es cierto eso, ¿eh? Si usted le prende la radio a cualquiera de las estaciones que no sean solamente de música que repiten constantemente, pues lo único que va a escuchar usted es que todo está mal en México. Todo, así, todo. No, vamos, no hay imparcialidad siquiera y eso es lo que los exhibe. Le digo que esto que plantea López Obrador frente al análisis de los expertos es interesantísimo por cómo están actuando los medios de comunicación tradicionales. Ya sacaron incluso sketches sobre Carlos Pozos Lord Molécula, lo hicieron ahí en Televisa, no los ven muchos, ¿no? A pesar de que hablen de esta supuesta absoluta penetración que aún tienen, sí, pero fíjese, a principios del sexenio se hablaba de cómo es que 2 o 3 de cada 10 mexicanos en los que tienen acceso absoluto a Internet. Hoy ya se habla de 5, de 10, eso ya es un avance. Se hablaba también de cómo es que todo lo contrario, 8 de cada 10 mexicanos tenían acceso a la televisión, por ejemplo. Bueno, pero ahora que la gente se está dando cuenta, que la gente está despertando, que la gente tiene tal vez la posibilidad de obtener internet en los sitios más apartados de México, podrán acceder a nuevas plataformas que tengan la verdad con justicia. No se van a quedar solamente con lo que les diga pues, Televisa, TV Azteca, El Financiero, Bloomberg, eh, lo que les diga ahí Grupo Imagen, Milenio, Reforma. O sea, es muy claro. Fíjese, Marta Alicia Rivera de Enfoque Noticias también le recriminó al presidente López Obrador que cayó la confianza del consumidor, ¿no? Le dice, eso se lo recrimina una vez más allá en la mañanera. Y el presidente dice, mire, esto obviamente se debe a la inflación. Ella también lo dijo, ¿eh? Esto se debe a la inflación, pero bueno, ¿cómo se da el tratamiento de las notas, no? La inflación provoca que disminuya la confianza del consumidor. Mire, clase básica de economía, de microeconomía, ¿no? Perdón, de macroeconomía, pero básico, ¿no? Eso cualquiera lo sabría, pero bueno, así no lo manejan en los medios de comunicación tradicionales. Los medios de comunicación tradicionales ponen a las Marta Alicia Riveras a decir, cayó la confianza del consumidor por la maldad que existe en el gobierno de López Obrador, nos va a llevar a la calle de la amargura. Esa es la forma en la que lo plantean en los medios de comunicación tradicionales. Pero insisto, esto se debe a la inflación. Acá en Estados Unidos no sabe cómo ha caído la confianza del consumidor también, ¿no? Porque la inflación está durísima. El presidente dice, no importa, ¿no? Esto se debe a la inflación, pero la gente está muy consciente. Le pide a la gente que por favor hagan el ejercicio, si aguantan, ¿no?
de escuchar la radio y le dice, bueno, van a terminar aturdidos. Dice que si su gobierno está actuando, está aguantando en estos momentos, es porque la gente está muy consciente ante esta campaña constante y en contra, pues todos los programas en la televisión, o casi todos, están en contra de su gobierno. Reconoció que le da mucho gusto que hasta en Canal 22 y en Canal 11, que son medios públicos, supuestamente la radio, de la televisión pública, estén todos en su contra. En Canal 11 no están todos en su contra, está Operación Mamut, que es más imparcial, chistosón. Pero si uno ve exactamente, ¿no? Los programas de análisis en Canal 22 y Canal 11, pues es de verdad de vomitar el café, ¿no? Así agarrar y decir, ¿no? Escupirlo, ¿no? Dice que, bueno, le da gusto a él porque esto exhibe que hay libertad de expresión. Y dice, estos señores, incluso en Canal 11 y en Canal 22, enojados hasta mienten. Pone el caso de un analista muy conservador, así le llama a él, en Canal 11, que sale siempre con Sergio Aguayo, este sujeto que se llama José Antonio Crespo, y que fue capaz de sacar una foto falsa en la que aparece Salinas de Gortari. Este cuate constantemente comenta en las redes sociales y alguien que siempre le responde es mi amigo Luis Felipe Van Pipe, ¿no? Por ejemplo, a José Antonio Crespo. Es muy interesante. Pues sí, es chistosón, porque pone, ahí lo está poniendo don David, ¿no? Hace un montaje de lo más burdo y absurdo, ¿no? De lo más absurdo, una foto en la que pone a López Obrador junto a Salinas de Gortari. En ese entonces, López Obrador, pues, no estaba tan, no sé, tan grande, ¿no? Era joven, muy, muy joven, mucho más joven. Y bueno, pero es muy interesante que hagan este tipo de cosas, ¿no? Dice, pues el presidente que, y esto ante otro cuestionamiento, más adelante, Miguel Arzate de Canal 14 le plantearía al presidente López Obrador que pues hubo una serie de situaciones que no se consideraron en ese estudio, ¿no? Situaciones muy cuestionables, ¿no? Dice que, pues, ¿cómo se puede interpretar, dice Miguel Arzate, que un organismo de la iniciativa privada haga una evaluación sobre problemas económicos en México cuando los datos demuestran que los bancos pues, han registrado cifras récord en ganancias, lo que habla de un aumento en la inversión? Cuestionó si esto no es contradictorio. Trate de explicárselo usted a Chumel Torres o a la gente que lo sigue. Trate de explicarle usted a Chumel Torres o a la gente que lo sigue que el cambio en estos momentos es muy, muy estable, el cambio, y que en la realidad, por mucho que ellos quieran intentar salirse por la tangente y decir que esto no pasó en tiempos de Peña Nieto, sí, sí, en tiempos de Peña Nieto se disparó el dólar de 12 a casi 22 pesos, su sexenio, ¿no? Por ejemplo, y tratan de verdad una y otra vez de justificar que esté muy estable el peso frente al dólar. Trate de explicarle a estos señores, a Chumel, a sus seguidores, a la gente que opina como ellos en esa oposición desaparecida, según el mismo Ciro Gómez Leiva, que en estos momentos la gasolina se ha mantenido estable, que México tiene un nivel mucho más bajo de control, más bien no de control, de inflación, frente a Estados Unidos y a varios países de Europa. Trate de explicarle a estos pobres cuates que, en efecto, se ha registrado una cifra récord en ganancias en los bancos y que hay un aumento bárbaro en la inversión. De verdad, trate de explicarles a ellos que no hay disturbios en estos momentos en México porque a un idiota se le ocurrió subir el precio de la gasolina y decir que no todos los mexicanos tenemos coche, o que los mexicanos pobres no comen gasolina. Trate de explicar, no, se van a burlar de usted, ¿no? Porque van a decir, ah, sí, Chumel Torres, es chistoso, ¿no? Pues sí, qué bien, ¿no? Sí, pues yo no lo veo tan chistoso, ¿no? Pero bueno, eh, el presidente López Obrador dice que de todos modos no tiene efecto alguno este tipo de situaciones, que las cosas han cambiado, que la gente sabe leer el periódico, escuchar la radio, ver la televisión e interactuar en las redes sociales. No todos, no todos. Por eso mencionaba el caso de los seguidores de Chumel Torres y de muchos de estos
personajes que son citados constantemente por Vicente Fox, como Glodejo o este cuate Avendaño, esos señores, ¿no? Pues no todos saben interactuar en las redes sociales o ver la televisión, desafortunadamente. Hay gente que pues sigue a estos personajes, a pesar de que los estén hundiendo. Asegura que, bueno, la mayoría de la gente ya sabe que estos organismos han estado siempre del lado de los potentados. Esto es mera lógica, ¿eh? Mera lógica. Yo no concibo quién puede estar esperanzado en que regrese algo como lo que ocurre en el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto. O sea, a lo mejor alguien como Chumel Torres, que hasta hizo un sketch con él, ¿no? Pero usted que nos ve, que nos escucha, verdaderamente desea que regrese la política económica en tiempos de Enrique Peña Nieto. ¿De verdad? El presidente López Obrador dice, bueno, hay que advertirle a los jóvenes que no se dejen con este tipo de periodismos corporativos que defienden a las minorías y a los potentados. Dice que, pues, ¿cómo le va a interesar a Reforma un ejidatario, un indígena, un obrero? ¿Cómo les va a interesar su vida o su sufrimiento? Que más bien estos pues están en contra de los trabajadores. Si lo pone, le digo, muy interesante esto que plantea el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera, una conferencia que no tuvo desperdicio, que verdaderamente tuvo mucho que cuestionar. Así que bueno, pues estamos más que pendientes para llevarle a usted esta información. Le recuerdo, en cuestión de minutos regresaremos ya con mi compañero y amigo Vicente Serrano para un programa de agasajo, aquí en Sin Censura, para las entrevistas muy largas y muy interesantes que ha estado realizando a los presidenciables, a esos que sí, pues tienen una posibilidad de llegar a 2024. Estábamos pensando miren, hoy seguimos pensando en entrevistar a los presidenciables también de la ultraderecha. Pero nos dimos cuenta que entre ellos está Lili Telles, Chumel Torres, por ejemplo, ¿no? Y pues, ¿qué nos va a decir Chumel, no? Sin el prompter, ¿qué nos va a decir Chumel, no? Sin sus notas ahí. Sin sus escritores, ¿qué nos va a decir Chumel, no? ¿Lo ha visto usted en debates? Cuando va él solito a un debate. ¿Y se ha visto cómo debate Chumel Torres? Imagínese que lo entreviste Vicente Serrano. Ja, ja, ja. Ay. Pero bueno, vamos a hacernos esta pausa muy corta. Yo le quiero agradecer a usted, a nuestros moderadores, a María López, por supuesto, al queridísimo Ricardo Salas, a Madame Kika, a todos los que se vienen conectando desde hace rato. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. A Ara Leal, por supuesto, pero sobre todo usted, público consentidor de Sin Censura, que nos echa mucho la mano y que nos mantiene a flote, nos mantiene bien aquí. Así que nos mantiene, pues vamos, luchando por esa verdad con justicia, siempre con su espíritu crítico. Vamos a una pausa muy corta. Nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.